7 de agosto del año 2023. Parece como si nada, pero recuerden ustedes que el 27 de agosto del año 2015 se celebra aquella manifestación masiva que dura más de 10 horas en la Plaza Central y que es la que antecede la renuncia de Otto Pérez Molina, conocida como 27A. Hoy es 27 de agosto, acabo de recordarlo, apenas me dices 27 de agosto, digo, esa es la efeméride desde este día. Pero mire, efemérides, como sea, en qué posición nos encontramos ahora. Parece necesario hacer una bitácora de las acciones del Ministerio Público a lo largo de la semana. Usted sabe que han solicitado, por ejemplo, la identificación, nombre, apellido, lugar de ubicación, para citar, así decía el memorial, a los 125,000 ciudadanos que recibieron, gestionaron, administraron y contaron sus votos, un caso del que se carece explicación, datos e información, pero es una de las movidas del Ministerio Público. En una movida prácticamente simultánea, también solicitan el retiro de antejuicio hacia el registrador de ciudadanos que avaló la inscripción del partido Movimiento Semilla previo a su participación en las elecciones 2023. Si eso fuera poco, la fiscal general termina la semana presentando un amparo en contra de una serie de instituciones, incluida la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos, y le pide a la máxima corte su intervención para que vía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se generen también medidas cautelares que la protejan a ella. ¿Cuál es la principal amenaza? El amparo adjunta una serie de tweets, de mensajes de ciudadanos y periodistas que emiten críticas hacia su función. Lo decía durante la pausa, la fiscal general era una funcionaria ya desgastada previo de la presentación de ese amparo, pero ciertamente el viernes con la presentación de esta moción, la fiscal pues ha dejado en números rojos ya su reputación. Si, como decían las encuestas, 2 de 10 ciudadanos confiaban en sus actos, creo que ha mermado aún más esa pobre confianza que podían tener en ella. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el mensaje? ¿O cuál es el fin que sigue la fiscal general? Eso es lo que pretendemos analizar a partir de los siguientes minutos. Bueno, si esas preguntas, ¿cuál es el fin que sigue la fiscal general? Para mí está bastante claro el lo de una manera distinta, pero yo veo que ella ha luchado y ha puesto a luchar a fiscales como el señor Curruchiche o como la señora Monterroso para impedir que se diera el resultado electoral que finalmente se terminó dando. Y me parece que viene luchando en contra de ese posible resultado electoral prácticamente desde el inicio de su gestión. Usted recordará bien que fue al puro inicio de su trabajo cuando ella empezó a plantear de una manera oscura, siempre colocando los casos bajo reserva y siempre sin ofrecer explicación concreta de por qué actuaba en contra de las personas a las que, como por ejemplo Tel Maldana. Consuelo Porras se empeñó hace ya más de 4 años en impedir que Tel Maldana pudiera ser, evitar el resultado que finalmente ahora se ha dado, que ese partido, el Partido Semilla, se convierte en el ganador de las elecciones, que llegue al poder y que procure luchar aquello en contra de lo cual ella no ha luchado, que es realmente la corrupción. Ella más bien ha favorecido a las personas acusadas de corrupción. Me parece que Consuelo Porras se enfrenta 4 años después a lo que trató de impedir antes y ahora está actuando de una manera que es bastante notoria para muchas personas en contra de quien ha resultado electo y procurando cambiar ese resultado electoral por la vía legal. Yo creo que se trata de una fiscal que... Muy Me bien, parece no, que tiene problemas en su se nos conexión. corta, don Juan Luis. ¿Ahora me Vamos. escuchan mejor? ¿Ahora me escuchan Sí, mejor? sí. Pues solo voy a concluir también en la cooptación
instituciones. Por ejemplo, ayudando a llegar a los magistrados que a ella le interesaba que llegaran a la Corte de Constitucionalidad e impidiendo, por ejemplo, que los postuladores evitaran que ella fuera nominada de nuevo a la Fiscalía General. Bueno, yo creo que en este problema, en esta mezcolanza de asuntos, se señala de alguna manera única al Ministerio Público y creo que no es correcto. Y no es correcto por un principio esencial, y es que el Ministerio Público solo puede acusar, punto. Entonces, podemos entender el problema si lo dimensionamos en su justa medida. El Ministerio Público puede hacer lo que quiera, lo puede acusar a usted y a mí, puede acusar a Raimundo y medio mundo, o puede inventarse lo que sea, pero si un juez no toma la decisión, entonces vamos mal. Y si los tribunales superiores no lo cambian, entonces vamos peor. Claro, hay un origen, por supuesto, claro que hay un origen, pero origen que matiza el sistema en distintos niveles. Por eso yo creo que no se puede uno centrar en una única institución. Dicho esto, vemos cómo la Corte de Constitucionalidad garantizó las elecciones. Tanto la garantizó que se hicieron, tanto se hicieron que se confirmaron y se le dio la credencial correspondiente a los diputados. Y seguramente va a ocurrir también con el binomio presidencial. Ahora, dicho esto, también hay que agregar que no todo es contra el partido Semilla. Creo que es otro error de apreciación. El Ministerio Público está actuando contra el partido Semilla, eso es cierto. Recuerden que hay una denuncia del propio partido Semilla. También está actuando contra el registrador de Ciudadanos, no por el partido Semilla, sino por el partido Cambio, del que otro ciudadano hizo una denuncia, que es distinta a la primera. Y también hay una tercera que la Corte de Constitucionalidad mandó investigar a una sala que autorizó determinadas cuestiones. Es decir, tampoco todo es lo mismo, lo que no significa que pueda llegar al mismo lugar por distintas vías, pero no todo es lo mismo. Y dicho esto, el amparo que pone el Ministerio Público, en mi opinión, es el mismo amparo o muy parecido al que puso en su momento el Tribunal Supremo Electoral, y yo voy a decir lo mismo que dije en aquella ocasión, no voy a cambiar el criterio en absoluto. Yo he visto criterios que se han cambiado, yo no voy a cambiar el criterio. Aquello me pareció absolutamente fuera de lugar, y esto también, porque el Tribunal Supremo Electoral, en previsión, emplazaba a un montón de autoridades. No sirvió para nada y la Corte le dijo que no. En este caso, el Ministerio Público, en previsión, también ampara o solicita el amparo a 3 autoridades. Creo que ni tuvo sentido aquello, como la propia Corte quitó, ni va a tener sentido este. En este, además, hay un agregado que tampoco comparto, y es el agregado de confundir la persecución a los perseguidores de justicia con la opinión sobre las instituciones. Cualquier persona puede tener la opinión que desee sobre cualquier institución, la que sea. Eso no es que lo garantice la ley de dimisión del presidente, es que es la lógica racional en una democracia. En una democracia usted puede decir que no le gusta el presidente o el vicepresidente o el Congreso o que piensa A, B y C del sistema de justicia o del Ministerio Público. Mayoritariamente, no vamos a decir todos porque evidentemente es un absoluto, pero mayoritariamente los señalamientos que hay contra el Ministerio Público es que no gusta su actuación. Ninguno de ellos impide la persecución, la investigación o la persecución judicial. Ninguno, porque la mera opinión no impide nada. Con lo cual, y concluyo, no estuve de acuerdo con el que puso el Tribunal Supremo Electoral, no estoy de acuerdo con esto, mucho menos con el hecho de que se señale a personas que libremente opinan, si usted quiere, de una manera ofensiva, agresiva, que no todos son así, ¿verdad? Señaladora, difamadora. Bueno, para eso hay otros mecanismos, pero no el utilizado. Aunque, bueno, hay varias partes de tu opinión que puedo compartir, pero no puedo comparar uno y el otro amparo, ¿verdad? Mientras el Tribunal Supremo Electoral estaba identificando como amenaza hacia el proceso democrático justamente las acciones del Ministerio Público, el Ministerio Público, la Fiscal General, está identificando como amenaza a ciudadanos y a periodistas. Miren, el amparo es una institución que fue creada para que nosotros los ciudadanos busquemos protección ante el abuso de poder. ¿Abuso de poder de quién?
de las instituciones del Estado y de las personas que la están dirigiendo. Pero esta vez se revierte, es una institución y una funcionaria la que está utilizando el amparo para protegerse de los ciudadanos. ¿De qué acciones? De la crítica. La crítica está hasta este momento garantizada por la Constitución Política de la República, no solo la crítica, incluso el insulto, incluso la imputación hacia los funcionarios. Eso es lo primero. Lo segundo, sí me separaría completamente de que el Ministerio Público puede hacer lo que quiera. Yo creo que todas las instituciones tienen una ley orgánica que va dirigiendo hacia dónde es su función, cuáles son los márgenes, y toda acusación del Ministerio Público está obligada por ley a ser objetiva, a apegarse a todas las normas y pues no simplemente a seguir el deseo o la emoción de alguno de sus funcionarios. El Ministerio Público tiene que ceñirse a lo que las leyes hoy por hoy pues le ordenan. No es lo que un fiscal quiera, no es acusarnos en el momento que se le antoje, sino más bien ser objetivos, seguir los hechos y cuando detectan transgresiones a la ley, pues presentar acusaciones. Y cierro con esto, miren, en el 2021, hace 2 años, Estados Unidos designó a la fiscal Consuelo Porras como una integrante más de la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica. Han pasado 2 años y la fiscal ha afirmado una y otra designación. Lo que ha hecho el último viernes la muestra con su poca vocación e incluso su incompatibilidad con la democracia. Hace falta, lo voy a decir así, tener un cuero de rinoceronte cada vez que vas a apelar, a aplicar a un puesto en la función pública, porque en el momento en que te sientas en esa silla, estás expuesto a la crítica, al gusto y al disgusto de la ciudadanía. Esa es una de las primeras condiciones. Ella no parece apta más para ese puesto con este tipo de acciones. Me pregunto qué va a responder el presidente de la República con ese emplazamiento que le hacen. Hay mucha más tela que cortar sobre este hecho, pero dejo el paso a Juan Luis, que también tendrá sus réplicas y sus apreciaciones. Yo veo a la fiscal enormemente desesperada por la situación en la que se encuentra. Ha dado francamente palos de ciego desde que se percató de que el resultado electoral iba a ser aquel al que ella se opone, ella y sus aliados, todos los que integran la alianza de gobierno. Me parece que muestra una desesperación notoria y que en esa desesperación hace cosas tan absurdas como plantear esa acción de amparo del viernes último. Es una acción que va en contra de la libertad de expresión. Escuche usted si eso no le parece francamente ridículo. Hay una contradicción muy grande de parte de ella entre quedarse muda ante los ataques de odio y de parte de los net centers que apoyan su gestión y a los cuales funcionarios de su Ministerio Público les filtran información privilegiada, información que se mantiene en reserva, y ahí el Ministerio Público no dice ni una palabra, no le molesta que todas estas cosas se expresen en redes sociales. Pero que se le pida la renuncia a la fiscal general y que se le diga claramente que se considera una actora no democrática, alguien que está actuando de una manera que va en contra de la voluntad popular. ¿Eso le parece suficiente para ir ante la Corte de Constitucionalidad a pedir que la amparen y que la protejan de la crítica a la que, según la Constitución, ella está legalmente sometida y de manera legítima por parte de la ciudadanía? Me parece francamente que es vergonzoso el rol que ella juega, pero me sorprende, y les vuelvo a repetir el argumento, que se encuentra 4 años más tarde con aquello que sí pudo impedir antes y que ahora, pues, bueno, no lo logró impedir. Hay que recordar que no va a poder ser cesada porque la anterior administración cambió la ley para que nadie pudiera cesar a la fiscal general salvo con delito flagrante o delito ya condenado. Con lo cual, aquella ley que se cambió en su momento y que se aplaudió, ahora la digerimos. ¿Cuál es la lección a aprender?
no hay que hacer leyes para momentos coyunturales, sino leyes generales, universales y para todos iguales. Hoy vamos a tener que digerir aquello que en su momento tuvimos que tragar. Nada, el karma con el tiempo lo deja con alfileres. Volvemos con más temas.